Yo tomo un poco de conciencia y me retiro inmediatamente del espejo. Y me salgo del baño y para esto escuché que me estaba entrando una videollamada de mi prima Dari. Le contesto, me voy al baño otra vez, o sea, eso ya ni lo pensé, fue por pura inercia, más que nada para que mis papás y mi niña no escucharan porque estaban en la sala y pues iban como a preocupar más por mí. Entonces contesto la videollamada, corro al baño y le grito, acabo de ver al diablo, acabo de ver al diablo. Hola, bienvenidos, mi nombre es Evelyn y el día de hoy te estaré compartiendo mi testimonio. Hace apenas un poco más de 3 semanas acabo de cumplir un año de que me rendí a los pies de Cristo y hay mucho que quiero contarte, así que vamos a sumergirnos de una vez. Yo crecí en una familia católica muy tibia, donde casi nunca asistíamos a misa ni nada por el estilo, pero siempre hubo una fuerte presencia de lo espiritual en mi vida. De pequeña mis papás me llevaron a una escuela católica y mi mamá me inculcaba que hiciera mi Padre Nuestro y uno que otro rezo por las noches. Entonces sí, todas las noches le rezaba a Dios y cuando tenía algún problema le pedía ayuda, porque eso fue lo que me inculcaron, a pedirle ayuda y hablar con él únicamente cuando las cosas estaban mal, como tristemente lo hace la gran mayoría de las personas. Yo pues, así como muchos, desconocía que podía tener una comunión con el creador del universo. Mi abuela materna, o mamá Ofelia, como solíamos llamarla incluso los nietos, era una mujer muy especial, pero desafortunadamente ella se la pasaba siempre muy enferma y los médicos nunca podían encontrar una causa física como tal, además de que le pasaban cosas muy extrañas, así nada más por ponerte un ejemplo de rápido. En ocasiones llegó a dormir con los ojos abiertos. Entonces, pues la familia consideraba este tipo de sucesos señales de que lo que le pasaba a mi abuela iba mucho más allá de lo terrenal. Y mi abuela, pues siendo una mujer muy inteligente, también estaba convencida de que la raíz de todo es espiritual, que la brujería era real y estaban afectándola directamente. Entonces, ella en su búsqueda desesperada por sanación acude a cierto lugar donde se practicaba magia blanca y ahí descubre junto con mi abuelo que al igual que estas personas con las que acudieron, podían presenciar y tener clarividencias. Y mi abuela, supongo que al ella haber sufrido muchísimo, pues se convirtió en una persona muy compasiva, con un deseo genuino de ayudar a otras personas que también sufrían. Así que ella abrió un lugar donde utilizaba estos dones para ayudar a otras personas. Yo sinceramente me quiero reservar mis comentarios respecto a todo esto, al menos por ahora, ya que aún hay mucha orientación que necesito definitivamente pedirle a Dios, además de que creo que esto alargaría bastante el testimonio. Por ahora solo puedo decirles que yo llegué a presenciar cosas muy intensas, entre ellas pues que sucedieron muchos milagros, incluso también se llegaron a realizar varios exorcismos en ese lugar. Desafortunadamente, mi abuela nunca encontró la paz que tanto buscaba y falleció a una edad muy temprana. Yo tenía solo 6 años cuando ella murió. Por otra parte, mi abuelo, quien vivió hasta el 2022, también padeció de muchas enfermedades y mucha agonía. Total, que las cosas nunca fueron fáciles para mi familia. Y para no hacerte el cuento muy largo, mi mamá, otra de mis tías y un tío fueron las próximas, digamos, guías que siguieron con la misión de mi abuela. Yo sinceramente muy poco intenté involucrarme en la misión de la familia, ya que desde muy niña me sentí muy excluida porque recuerdo que en una ocasión un familiar le preguntó a mi mamá que si mi hermano o yo habíamos sido elegidos para seguir con la misión y mi mamá respondió que a mi hermano en una evidencia lo habían marcado desde niño y que él era el elegido. Y mi mamá no solo dijo que a mí no me habían marcado, sino que yo solo experimento oscuridad, entonces pues ¿cómo podía ser yo? Yo me metí eso en la cabeza, además de que yo me sentía como la oveja negra de la familia, porque sí, lo de que solo experimentaba oscuridad era muy cierto. Cristo ya me liberó de eso, ya muy rara vez me llega a suceder algo y cuando llega a suceder al final siempre termino dándome cuenta de que Dios lo permite para mostrarme algo. Ahorita lo que quiero llegar es que desde muy niña yo he vivido experiencias paranormales terribles, mientras mi mamá, mis tíos y mis abuelos veían cosas preciosas en sus visiones, como ángeles y paisajes muy hermosos, que claro, mi familia también llegaba a ver cosas oscuras como yo, pero yo lo que siempre me preguntaba era
pero ¿por qué a mí me atacan más? ¿Y por qué todas mis experiencias solo son aterradoras? ¿Por qué yo no puedo experimentar esta otra parte de luz? Por ejemplo, algo que llegaba a ver mucho eran cuchillos cubiertos de sangre, voces tan tenebrosas diciéndome al oído, tienes que morir. Y como les digo, desde muy pequeña, lamentablemente en mi familia se normalizó mucho, era de que le contaba a mi mamá, oye, pues ahora me pasó esto, ya estoy cansada de que me pasen estas cosas, pero mi mamá de que me respondía, pero es que sí nos tocó, ¿qué podemos hacer? Y pues eventualmente me metí eso en la cabeza, ni modo, Evelyn, así nos tocó, y en algún punto también terminé normalizándolo, a tal grado de que cuando alguna amiga o prima se quedaban a dormir conmigo, ya no querían regresar, y ni siquiera era como que la casa fuera el problema. Esto sucedió tanto en la casa de México como en el departamento que rentaban mis papás en Estados Unidos unos años que vivimos allá. Y era de que, por ejemplo, mi amiga me despierta toda asustada y me dice, es que acabo de ver una sombra. Y yo así de que adormilada le contesto molesta, ay, ya, duérmete, eso es normal. Y yo seguía dormida como si nada. O sea, a ese grado de normalización se llegó en la familia. Y bueno, ya prosiguiendo a mi adolescencia, al no tener a Dios en mi corazón, tomé muchas malas decisiones, me junté con personas que no eran la mejor influencia que digamos, tuve según yo mi primer despertar. A los 18 años entro en una crisis existencial y comienzo a buscar respuestas. En las noches antes de dormir preguntaba abiertamente, según yo, a que algún ser de luz por favor me respondiera. ¿Existe algo después de la muerte? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Quién soy realmente? Y a esto sumándole el gran detalle de que durante una temporada antes de dormir se me había hecho el mal hábito de fumar un poco de marihuana para, según yo, dormir mejor. Entonces, pues muy estúpidamente comienzo a abrir portales porque claramente yo bajo ese estado y preguntando abiertamente estaba dando entrada a que se acercara a cualquier entidad. Así que obviamente me empezaron a suceder cosas todavía peores. Yo ahorita recuerdo tantas cosas y de verdad no me creo cómo no me daba cuenta de que yo misma estaba empeorando todo. A los 20 años quedé embarazada y me caso al civil con mi novio de entonces. Al irnos a vivir juntos, la relación se llenó de problemas y mi embarazo, en lugar de ser una etapa hermosa, se convirtió en un tiempo de mucho sufrimiento. Con el tiempo fui descubriendo que él estaba envuelto en mucha oscuridad, estaba haciendo muchas cosas mal y aún después del nacimiento de nuestra hija, él siguió actuando mal. Así que un día, ya totalmente harta, pues ahora sí, a buscar a Dios. Le digo, Diosito, por favor, ábreme los ojos porque hay cosas que no quiero ver o mi corazón no quiere aceptar. Y ese mismo día que se lo pedí, descubrí verdades que ya no podía ignorar y que sinceramente yo no podía perdonar en el sentido de seguir con la relación. Así que con la fuerza que Dios me dio, tomé la decisión de dejarlo, aún con mucho miedo por convertirme en madre soltera. Gracias a Dios tuve la posibilidad de volver a casa de mis papás, pero no fue fácil. Yo estaba muy lastimada de mi corazón, había sido una relación de 6 años, ya con una hija de por medio, mi niña recién tenía 1 año, la relación con mi familia no era para nada buena, total que se me acumulan 1000 cosas, veo mi vida y digo, esto no es lo que yo quería para mí. Yo era esa niña que jugaba con sus muñecas, a que tenía una familia feliz y me doy cuenta de que mi niña interior no pudo cumplir ese sueño. Y aparte, absolutamente todo estaba muy mal en mi vida. Y otra vez, nuevamente, como siempre, busco a Dios para que por arte de magia Él solucione un poco de mis malas decisiones. Incluso una noche antes de que detonara otra situación que en su momento fue muy traumática para mí, encima de todo lo que ya estaba pasando, me despertó la voz de un hombre que me dijo al oído, todo va a estar bien. Y yo en ese momento quería como abrazar esa presencia que sentía porque era tanto amor que de la nada sentí, pero se desvaneció inmediatamente. Al día siguiente que ocurrió esa situación que les digo fue muy traumática en su momento, se me sumaron más angustias y problemas. Estaba yo triste pensando en el problema que más me angustiaba. Voy en el coche, volteo y veo un mural con unas letras gigantes que decían, todo va a estar bien. Al día siguiente por la mañana despierto con mi angustia, abro Facebook y lo primero que veo, una imagen que decía, todo va a estar bien.
Y total, así pasó durante algunos meses, llegaba como que cierto consuelo, pero aún así yo seguía en una depresión muy fuerte y siento que mi familia no lo entendía, a pesar de que mandaba muchas señales y hasta abiertamente les decía que estaba muy mal. Yo no sentía un apoyo moral y parecía que para una persona de la familia específicamente eran más grandes las ganas de reprocharme. Hasta que un día, en una explosión, terminé gritándole a este familiar: yo estoy mal, me quiero morir. Y sé que en el fondo terminé gritándole esto porque mis señales eran demasiado claras y me deprimía saber que no les importaba. Y encima de todo, el papá de mi hija comenzó a consumirse en las drogas y me dejó con toda la carga económica y de cuidado de nuestra hija. En menos de un mes, él ya estaba con otra mujer mientras seguía tocando en una banda de metal en la que estaba y él seguía destruyéndose aún más. Así que por muy mal que me sintiera, yo tenía que estar ahí para la niña, tratando de mostrarle mi mejor cara cuando por dentro sentía que me estaba muriendo. Y había veces en las que de plano ya no podía contener mis lágrimas y ella me llegó a ver varias veces. Ella apenas tenía un poco más de un año y se me acercaba y me decía: no lloye, moza, no lloye. Y me limpiaba las lágrimas. Todo el tiempo tuve pensamientos suicidas, pero la veía y decía: ¿cómo voy a ser tan egoísta y dejarla solita? Pero luego también llegaban esos pensamientos que ahora sé que eran del enemigo y me decían: pero si te quedas, solo vas a hacer su vida peor. Me sentía tan miserable que yo sentía que ella hasta estaría mejor sin mí. Hasta que ya de plano un día dije: Evelyn, ya quítate todas esas ideas. Dejarla sola no es una opción. Es egoísta. Tú no vas a ser tan cobarde. Tú la trajiste al mundo. Y sí, no la traje sola, pero tú vas a ver por ella. Y durante esa temporada yo veía muchos videos de unas supuestas canalizadoras de deidades que explicaban con lujo de detalle lo que supuestamente ocurre después de la muerte. Así que yo todas las noches romantizaba mi muerte. Me imaginaba todo lo que ellas contaban que según pasaba. Lo visualizaba en mi mente y en esa temporada de mi vida eso era lo único que me daba felicidad. Pensar que algún día al morir mi sufrimiento acabaría. Y bueno, como te contaba anteriormente, después de tantos mensajes tan hermosos, llegó un punto donde ya no escuché nada, ya no había señales y yo todavía seguía como exigiéndole a Dios que me ayudara a solucionar ciertos problemas que yo veía muy fuera de mi control. Me empiezo a cegar por mi dolor y recuerdo que un día, muy enojada, en mi mente dije: Dios, si realmente existieras, no me harías sentir tanto dolor. Entonces un día, hablando de malas decisiones, tomé la peor decisión de mi vida. Como una niña a la que siempre se le había concedido todo, o al menos casi todo, el día que no fue su voluntad concederme algo, les digo, como una niña me emberrinché. Y yo dije: pues bueno, no te necesito, yo puedo sola. Pobre Evelyn de ese entonces, tan ingenua. Pero bueno, para esto mi papá también ya tenía varios años que se había alejado del catolicismo y se había comenzado a adentrar a ciertas ideologías de la nueva era, pero él solo lo llamaba metafísica. Yo para este entonces ni conocía el término nueva era, pero al final de cuentas todo está tan corrompido en este mundo que pues podríamos decir que van de la mano y una cosa te va llevando a otra. Total que pues sí me platicaba muchas cosas que tiempo atrás la verdad no me interesaba escuchar, pero ya en esos momentos que me sentía tan perdida en mi dolor y desesperación, empiezo a interesarme. Él me recomendó algunos libros, los busqué en audiolibro en YouTube, me salían recomendaciones de otros autores. Entonces yo me voy envolviendo en todo este mundo que parece muy inocente. Rápidamente comencé a sumergirme en esto de la nueva era o el New Age. Y para quienes no están muy familiarizados con lo que esto significa, podemos decir que esta es una tendencia moderna que toma elementos de varias tradiciones espirituales y ahora sí que en este movimiento cada persona puede crear su propio sistema de creencias. Muchos de estos vienen, por ejemplo, del hinduismo, con la reencarnación, el karma, los chakras. En el caso del budismo, con la meditación, en el taoísmo, con el yin y yang, que ve la luz y la oscuridad como parte esencial del equilibrio universal. En la filosofía esotérica occidental, el misticismo y esoterismo. Aquí entra la alquimia, astrología, etcétera, etcétera. Puedes agregarle chamanismo, incluso hasta física cuántica. Y en el caso del cristianismo,
En la nueva era se habla de la conciencia crística, pero a Jesús se le ve como un ser que encontró la iluminación y te dicen que al igual que Jesús, todos podemos alcanzar un estado de conciencia elevado y realizar milagros como los que él realizaba. Total, yo creo que ya quedó claro que en este movimiento de la nueva era, cada quien puede adaptar y moldear las prácticas y creencias que se les dé la gana o como más le convenga a su ego para crear su propia conexión con lo divino. Incluso debido a que en la nueva era se cree que todo en el universo está interconectado por una conciencia superior, algunas personas que siguen este movimiento llegan a creer que si todo y todos somos una extensión de esa fuerza divina, nosotros mismos podemos ser nuestros propios dioses y tener total control de nuestra realidad. Han pasado tantos siglos desde el primer pecado en el jardín del Edén, ese deseo de querer ser como Dios, y aún hay quienes a estas alturas hemos caído y siguen cayendo. Y sí, todo lo que te he venido contando suena como una locura, pero el detalle aquí es que esto te va envolviendo poco a poco, te va cegando. No es como que entres en esta psicosis de la noche a la mañana. Y es mucho de lo que quiero advertirte el día de hoy. Hay que tener mucho cuidado con estas prácticas porque, como les digo, de principio pueden parecer muy inocentes, pero al final esto de la nueva era, el nuevo pensamiento, el ocultismo y todo lo que va de la mano no tiene absolutamente nada de inocente. Satanás está detrás de todo eso. Entonces, yo poco a poco, al irme sumergiendo en todo esto, entro en otra especie de despertar, como le llaman ahora en día, que lejos de ser un despertar, te duerme totalmente de la verdad. El único y verdadero despertar es encontrar la verdad en Cristo. Pero yo para eso estaba aún muy lejos de saberlo. Total, muchas cosas fueron atrapándome porque, como les digo, en la nueva era, una cosa te va llevando a otra, pero para mí lo que más tomó protagonismo fue la manifestación. O sea, mi vida es un desorden y me dicen que yo tengo y siempre he tenido el control y empiezo a darme cuenta por mí misma que sí puedo manipular mi realidad en gran parte, pues wow. Yo me quería volver loca. Y como te digo, todo comenzó con un libro que me recomendó mi papá, era del Conde de Saint-Germain. Semanas después, según yo, tuve una experiencia con él, se presentó en mi mente mientras meditaba, sentía como todo mi cuerpo comenzó a vibrar y en mi mente lo vi como este ser que irradiaba tanta luz que apenas podía verlo. En realidad era una entidad, pero bueno, apenas era el comienzo y Satanás tenía que presentarse de una manera inocente y de luz para poder atraparme. Y sí lo logró. Me voy intrigando más. Después de mi búsqueda me encuentro con Neville Goddard. Leí muchos de sus libros, escuché muchísimas de sus lecturas. Él era uno de tantos falsos profetas que tomaba lo que le convenía de la Biblia y le daba su propia interpretación a su conveniencia. Otro que me capturó totalmente y me obsesioné fue con el Dr. Joe Dispenza, que habla principalmente del poder de la mente y cómo tú puedes lograr cosas sobrenaturales, sanarte a ti mismo, manifestar, tener experiencias místicas por medio de la meditación. Me leí todos sus libros y esto fue en el 2019, cuando aún no era tan popular y ya más adelante que se popularizó mucho más. Ahora sí, escuchaba todo podcast que saliera de él, leía los artículos de su página. Y hay quienes probablemente estén familiarizados con su trabajo y digan, bueno, pero ¿qué de malo puede tener? Él está ayudando a sanar a mucha gente. ¿Qué de malo puede haber en eso? Bueno, pues lamentablemente no puedo indagar en cada cosa a la que hago mención porque mi testimonio jamás terminaría, pero por ahora solo diré que estas personas están sanando por la fe ciega que tienen o porque también los demonios pueden intervenir, no sanarte. El único que sana es Jesús. Pero hasta cierto punto, los demonios pueden ofrecerte la ilusión de que estás sanando o sanaste por completo cuando no es así. Y aún así, el precio que tendrás que pagar es muy alto. Hay que tener cuidado. Jesús ya nos había advertido de estos falsos profetas. Total, que fueron muchísimos otros autores con todos estos temas relacionados a tu poder interior. Y yo con mis ganas de reparar muchas cosas en mi vida y con mi terquedad, pues quería todo específicamente a mi manera y lo quería rápido. Yo me obsesioné con querer tener el control de cada detalle en todos los aspectos de mi vida. Y el método que yo utilizaba más que nada para manifestar era por medio de la visualización, que es
es algo que había aprendido del gran blasfemo Neville Goddard. Y bueno, trataba también de alinear mis pensamientos con lo que visualizaba por las noches. Y lo que sí debo aclarar es que yo rituales de magia negra nunca hice. Yo era más de magia blanca, que claro, después entendí que como tal, la magia blanca tampoco es inocente como parece, pero lo que quiero llegar es que en mi corazón nunca estuvo la intención perjudicar a alguien. Y bueno, yo como te digo, detestaba tanto mi realidad que realmente para mí llegó un punto donde era muy fácil para mí vivir en mi imaginación. Vivir con estos delirios era hasta divertido, porque era como una forma de escapar de mi realidad. O sea, hay personas que buscan escapar de su realidad con el alcohol, con las drogas, la fiesta. Para mí este era mi escape. Y a mí en su momento me pareció un escape muy inocente. Yo lo veía hasta como algo súper positivo, porque yo decía, pues esto me va a manifestar la vida que yo quiero. Y al final sí obtuve muchas cosas, pude salirme de la casa de mis papás y construir un pequeño departamento para mí, para mi hija, pero ahora sé que todas estas bendiciones se me dieron por esa fe tremenda que me construí. El problema es que en ocasiones fue fe mal dirigida. Y como les digo, no porque le deseara el mal a alguien, eso nunca lo hice, pero por el simple hecho de querer forzar tantas cosas en mi vida que no eran la voluntad de Dios, pues eso terminó perjudicándome mucho. Y total que en resumen, sí manifesté muchísimas cosas, pero a veces ni siquiera era lo que manifestaba, sino cómo se manifestaba. No es como que me haya hecho millonaria o haya obtenido algo grandioso a cambio. Lo único que me regalaban más que nada era simplemente la ilusión de que yo estaba en control y yo tenía el poder y mi ego se iba alimentando más manifestación tras manifestación. Yo decía, no manches, soy una fregona, literalmente estoy hackeando la Matrix. Fueron años estudiando a esos falsos profetas y entre más comprobaba, según yo, mi poder, pues más fe iba obteniendo. Y a mí ya lo que terminaba manifestando me daba muy igual. Para mí ya era el simple hecho de sentir esa adrenalina cada que se manifestaba algo, sentir que yo tenía absolutamente todo el control, que yo tenía el poder. Y como les digo, al principio era súper divertido y yo no veía ninguna maldad en ello. Pero aquí el detalle es que Satanás es muy astuto y muy paciente. Él no te va a atacar de inmediato. Eso te haría dudar. Él necesita irte persuadiendo y lo hace de modo que tú ni siquiera vas a tener las más mínimas sospechas. Y así terminamos abriendo portales demoníacos sin darnos cuenta, porque todo parece muy inocente, porque todo va marchando bien. Ya cuando él se asegure de que te tiene cegado o cegada y que ya dejaste muchas puertas abiertas, ahí es donde él va a tener más acceso a ti. Y ahí es donde te va a atacar. Ya sea con tu salud, en tus relaciones, con tu familia, futuras generaciones, donde más te duela. E incluso puede acabar hasta con tu propia vida. Y bueno, mientras yo estaba obsesionada con manipular y sanar muchas cosas, la nueva era me seguía arrastrando a lugares equivocados. A pesar de que muchas cosas en mi vida materialmente se estaban acomodando, por dentro me sentía vacía y mi alma estaba en constante agonía. Llega un punto en el que mi depresión vuelve a aumentar y nuevamente comienzo a tener pensamientos suicidas y me vuelvo a recordar a mí misma que esa no era opción porque no podía dejar a mi hija sola. Así que dije, bueno, si no puedo irme completamente, al menos intentaré tener experiencias místicas para escapar de mi realidad en ratos. Ya estaba meditando, ya le ponía la intención anteriormente, pero ahora ya era un hábito. Noche tras noche poner toda la intención, pensando que así podría escapar un poco de mi dolor. Mi alma simplemente no estaba en paz y en busca de sentirme mejor, solo iba dejando que me atraparan más. Como te digo, noche tras noche empiezo a poner la intención de entrar en, según yo, lo que llaman estados profundos de meditación, viajes astrales, a manipular mis sueños. Y a veces era simplemente sentir alguna sensación extraña en el cuerpo o sentía como si todo me diera vueltas, escuchaba ruidos en el departamento, se movían cosas. Y a ver, todas estas prácticas no son lo que te han contado. Lejos de ayudarte, en realidad lo que estás haciendo es someterte a opresión espiritual. Si de por sí a mí, te digo, me habían estado atacando por esta parte desde que tengo memoria, imagínate, ahora que les estaba abriendo la puerta noche tras noche durante años. Y debo decir que siempre me daba miedo, y es algo en lo que todos los que han practicado este estilo de meditación oriental y han logrado entrar en estos estados más profundos, podemos estar de acuerdo, que al principio se siente mucho miedo.
Pero el pretexto que nos dan estos falsos maestros espirituales es que la meditación es algo desconocido y la mente siempre le va a tener miedo a lo desconocido. Pues no, realmente es la convicción de tu espíritu advirtiéndote, esto no se siente bien porque no está bien. Pero yo me metí eso en la cabeza y por más aterrada que estuviera, yo me decía, tienes que ser valiente, no te detengas. Y lo peor de todo es que a veces en esperar a que se durmiera mi hija, a mí también me ganaba el sueño y terminaba quedándome dormida. Pero curiosamente, yo tenía años y años despertando todas las noches a las 3 de la mañana. La mayoría de las veces a las 3 a.m. en punto. Yo me despertaba y en lugar de cuestionarme por qué despertaba a esa hora exacta, ¿qué hacía la astuta de Evelyn? Ahora sí, ponerse a meditar. Y yo debo decir que realmente es un milagro que yo esté viva, porque hubo 3 ocasiones en particular en las que llegué a despertar de meditaciones con un dolor tan insoportable que a veces me llegué a cegar por lo mal que me sentía y perdía toda capacidad de razonar, al grado de que ya ni siquiera tomaba un poco de conciencia como antes, que al menos me decía, pues no puedo dejar sola a mi hija. En esos momentos era tan agonizante el dolor que yo solo quería dejar de existir para ya no sentirlo. Pero Dios, en su gran misericordia, aún en mis rebeliones, siempre me protegió. Pero a lo que iba es que en ese entonces pensaba que yo simplemente estaba muy mal y que no era culpa de la meditación, todo lo contrario. Yo pensaba que si no fuera por esas meditaciones ya hasta me hubiera muerto, cuando lo paradójico de esto es que es lo que pudo terminar matándome. Entonces, pues sí experimenté muchas cosas en las meditaciones, pero otra de las cosas que sucedieron más adelante después de mucho tiempo meditando es que al dormir tenía muchas pesadillas. Llegué a ver naves, mi rostro derritiéndose. En diferentes sueños vi como las pupilas de mis ojos de la nada se me hacían como de reptil y eran sueños súper lúcidos. Pero, nuevamente, en la nueva era siempre hay una justificación. Y yo lo que leí en la página del doctor Joe Dispenza, para ser más específica, es que cuando empiezas a tener esta clase de pesadillas con rostros y seres extraños, es cuando más debes seguir. No te debes detener porque estás depurando tu subconsciente. Y al no tener a Dios en mi corazón, pues, ¿qué discernimiento iba yo a tener? Tú llegas en busca de sanación, pero entre más te sumerges, más te atrapan, más control le das a esos demonios y terminas en esta búsqueda que parece nunca tener final. Y estos falsos maestros justifican estos ataques demoníacos diciendo que este sufrimiento interminable es porque aún hay mucho que sanar. Para darte más contexto de toda esta temporada, fui vegetariana por 4 años, acudí a ceremonias espirituales, me llegué a realizar lecturas de tarot, incluso me sometí a una terapia de hipnosis con el mejor de todo México, debido a que en una ocasión tuve una experiencia muy extraña, algo que muchas personas describirían como una abducción extraterrestre. Que bueno, lo que conocemos como extraterrestres al final de cuentas son demonios, pero cuando yo aún no sabía esto, fui con este hipnotista que ha hecho que personas que han tenido encuentros con estos disque extraterrestres pues recuerden todo el acontecimiento. Gracias a Dios yo no logré concentrarme en la sesión porque unos minutos antes de la terapia había tenido una discusión con mi mamá, pero también me sometí a 11 terapias del alma, donde supuestamente esta persona que hace la terapia se comunica con mi yo superior, como le llaman en la nueva era, mi yo en otra dimensión, mi yo que lo sabe todo y supuestamente me puede ayudar, y también con la ayuda supuestamente extraterrestres buenos, arcturianos, pleiadianos, sirianos, etcétera, etcétera, que claro que no hay extraterrestres buenos. Los demonios pueden tomar forma del ser más hermoso que puedas imaginarte para engañarte. El caso es que fueron un montón de terapias y prácticas súper costosas que me hacían sentir bien un par de días y después seguía sintiéndome cada vez peor. Y es que además en la nueva era y estas terapias a las que acudía se me hacía sentir especial. Me decían que yo era un alma vieja, una niña índigo y que mi TDAH se debía a que mi mente estaba más enfocada en otro plano superior y que por eso le cuesta a mi mente adaptarse al planeta Tierra. Además de que yo ya era una quinta dimensional y que yo venía con una misión muy importante. Es que tú eres la elegida para romper con estas maldiciones generacionales y claro que tenía que enfrentarme a muchas cosas y claro que no iba a ser fácil, había que ser toda una guerrera fuerte y valiente. Yo realmente
Me tragaba todo el cuento, porque yo decía, es que sí, no es normal que literalmente tengo recuerdos de ataques espirituales desde que tenía 1 año. Y a todo esto también súmale nuevamente la creencia de la nueva era sobre que absolutamente todo lo que te ha sucedido y te sucede es tu responsabilidad. Además del peso enorme que esto te pone, te va destruyendo y te va perdiendo aún más. Pero bueno, llega un punto donde las cosas ya andaban muy mal conmigo. Yo ya estaba cansada de luchar porque, como te digo, Satanás te regala la ilusión de que tú tienes poder y tú te sientes como en la cima del mundo, sientes que nada puede contra ti y de repente es como si te aventaran muy fuerte, te caes al suelo, sigues luchando porque recuerdas que tú eres una fregona, ya por no mencionar las blasfemias que solía afirmar. Con mucho esfuerzo me volví a levantar y otra vez Satanás. A ver, toma, entretente con esto. Y en cuanto menos lo esperaba, ¡boom!, me aventaba otra vez. Y así era una lucha constante de me levanto, pero entre más fuerte me levantaba, más fuerte me empujaba y más me dolía la caída. Hasta que llega un punto donde ya no pude levantarme. Ya no metafóricamente, ahora sí ya hablando literalmente. Ya no tenía fuerzas. Era tan difícil poder levantarme por las mañanas, físicamente era todo un reto, no tenía energía, no sé si se deba a que había dejado tantas puertas abiertas, que darles tanto control sobre mí había provocado algo, no sé si me provocaron una enfermedad, pero yo en mi mundo de locura decía no puedo ir al médico porque si es algo incurable me voy a meter eso en la cabeza y ya va a ser mucho más difícil para mí manifestar sanación, yo tengo que poder con el poder de mi mente. Y encima de todo, nuevamente estaba con una depresión horrible, que pues no era para menos. Un día ya harta y cansada de todo, ¿qué crees? En mi mundo ahora sí existía Dios, pero para culparlo de mis malas decisiones, le dije llorando, ¿qué quieres de mí? Ya estoy harta y yo amo a Scarlett y he tratado de luchar solo por ella, pero ya no puedo más, ya mejor llévame, ¿para qué me tienes así? Ya llévame, no entiendo nada, no entiendo nada. Y al pasar unos cuantos minutos empecé a sentir una tranquilidad. Yo no la entendía, pero dejé de lado mis reclamos y esa misma noche empecé a sentir ganas de hablar con Dios. El Dios paracaídas que antes buscaba cuando no estaba verdaderamente en Cristo. Mi primer paso fue aceptar que debía existir algo más grande. Pero yo me sentía con tanta vergüenza hacia Dios que me costaba mucho tratar de hablarle, mucho menos pedirle que me ayudara con algo. Así que poco a poquito, todas las mañanas y antes de dormir, empecé a darle las gracias por un día más, por tantas bendiciones en mi vida que nunca le agradecí, por las cosas pequeñas, todavía estando enferma o realmente no sé ni qué tenía y estar ahora sí que como que en mi punto más bajo. Hasta que después de 2 semanas de incorporar mi gratitud hacia Él, un día me sanó. Un día desperté con energía y me sentía muy bien, pude regresar al gimnasio, ya podía levantar pesas y wow, le agradecí mucho a Dios por eso. Pero para esto aún no me entregaba a Cristo. Apenas estaba como que en transición. Había dejado de consumir la información que antes seguía, pero todavía no tenía claridad total sobre lo que era verdad y lo que no. Entonces, pues en ese proceso, en una ocasión volví a meditar. Y a ver, a mí en las meditaciones muchas veces me pasaba de que empezaba a sentir una vibración que me recorría por toda la espina dorsal. Y en el budismo y el hinduismo, supuestamente la creencia es que cuando ocurre esto, tus chakras se están desbloqueando. Total, que cuando llego a este punto, donde ya estaba con un poquito más de discernimiento, que sí, seguía muy ignorante, la verdad, pero al menos ya me estaba empezando a cuestionar, oye, ¿será que después de todo esto no es tan bueno como yo pensaba? Así que en esa última meditación, mientras sentía esa vibración, le pedí a Dios en mi mente, Dios, ayúdame, por favor, muéstrame si esto es algo bueno o es malo. Házmelo saber, por favor. Y en ese momento empecé a escuchar muchos gritos que se escuchaban como a lo lejos, tan tenebrosos. Entonces yo me asusté y en ese momento me moví para que parara la sensación. Y a pesar de que Dios me lo había dejado muy claro, yo todavía después de que me pasó eso dudaba. Pero sé que se debe a que estos demonios a los que ya les había dado total entrada me tenían muy cegada. Para esto yo estaba en constante comunicación con una prima a la que estoy muy unida a pesar de la distancia. Ella se llama Dariana.
y le digo Dari. Entonces, con Dari nos hemos mantenido al tanto una de la otra desde mediados del 2023, que fue la última vez que fui a visitarla a Estados Unidos. De ese tiempo para acá hemos estado ahora sí que tratando de apoyarnos más que nada en nuestra sanación mental y espiritual. Y total, un día Dari empieza a contarme que se acercó a una iglesia cristiana, que se había comenzado a sentir muy bien. Y así en las siguientes conversaciones ella seguía contándome pues cómo le iba con eso, que había comenzado a leer la Biblia y pues me decía que por fin sentía que estaba en el camino correcto. Y yo me alegraba mucho por ella, pero a pesar de que yo al menos ya había empezado a hablar, como les digo, con Dios directamente, en parte aún seguía encerrada en este mundo de engaños de la nueva era. Pero poco a poco ella empezó a expresarme como ella ya no creía que la manifestación y en general las ideologías de la nueva era fuesen algo bueno. Y para ser sincera, a mí no me gustaba cuando me decía algo referente a eso. Algo me molestaba, porque yo pensaba, ok, estos últimos años se los he dedicado a, según yo, crecer espiritualmente. Sentí que tuve que morir para volver a reaprender todo esto. Y me estás diciendo que esto también es una mentira y que tengo que volver a sentir que una parte de mí muere. Porque literal solidifiqué mi identidad en los principios de la nueva era. ¿Cómo así? No, ¿ahora qué va a seguir? Ya he pasado por mucho. O sea, estas eran cosas que me pasaban por la mente. Yo nunca se lo dije en su momento, ya después sí le confesé que no me gustaba cuando me sacaba ciertas cosas. Pues claro, eran mis demonios que estaban enojados, pero ahora es algo que le agradezco infinitamente. Y debo decir que a pesar de que algo dentro de mí ya no tenía ni siquiera las ganas de poner la más mínima intención de manifestar ni de seguir aprendiendo más de toda esta paganería, es como si yo no quisiera soltarlo y tampoco quería soltar la identidad que yo me había creado de mí misma. Pero para este punto yo ya físicamente no estaba enferma, pero todavía me sentía muy vacía. Tenía muchas pesadillas con seres súper horribles, hasta que definitivamente dije, ok, esto no está bien. Y para esto, pues Dari, como les digo, estuvo plantando su semilla y sí debo decir que sí lo hizo con mucha gracia y mucha paciencia, porque de verdad no te imaginas lo perdida que yo estaba. Entonces, pues ella en cada conversación que teníamos iba sembrando algo dentro de mí. Además de que me mandaba por ahí que un reel, un podcast, alguna imagen, algún pasaje de la Biblia. Y ya en una de nuestras pláticas le dije, ¿sabes qué? Ya estuvo. Estoy cansada. Ya no puedo seguir con esto. Me voy a entregar totalmente a Dios. Aunque siendo sincera, para esto yo en el fondo seguía con una resistencia a Cristo. Y Dari pues me dio mis advertencias. Me dijo, vas a pasar por tu proceso de purificación y no va a ser fácil. Vas a experimentar muchos ataques del enemigo. Yo me puse totalmente en negación. Yo le dije a Dari, no creo que vaya a pasar por esto. Ya mi alma pasó por mucha agonía y ella me responde, vas a pasar por ese proceso. Quizá ya lo vas a poder afrontar de una manera más fácil porque todo eso que viviste te hizo muy fuerte mentalmente, pero vas a pasar por ello. Y yo seguí en negación porque yo dije, pues ya sufrí demasiado estos últimos años. Es como si hasta cierto punto yo sentía que la vida me debía algo, que ya me tocaba ser feliz. Pero pues la vida no funciona así. Y otro gran motivo de mi negación fue porque en el fondo sentía mucho miedo. Porque si aún estando inconscientemente del lado del enemigo me atacaba tremendamente, dije, ¿cómo será ahora que me rebele ante él? Pero obviamente Dios es mucho más grande, así que Él me fortaleció y por primera vez en mi vida, después de buscar en tantos lugares equivocados, por fin estaba completamente segura de que había tomado el camino correcto. Y claro que fue difícil y más las primeras semanas. Recuerdo que lloraba mucho, me empezó a ir muy mal económicamente, tenía muchos problemas en mi vida en general y a esto pues sumarle que también entré como en otra especie de crisis existencial al darme cuenta de lo satanizado que está el mundo. Para mí nada tenía sentido. Además me entraba terror nocturno al pensar que pude haber condenado mi alma. Y quiero decirte que yo lloraba con un dolor tan, pero tan profundo. Pero es tan difícil de explicarlo, ya que a pesar de esa agonía que yo sentía, muy en el fondo sentía una paz. O sea, ¿cómo explicas eso? Sentir que te estás muriendo, pero de mismo modo, en el fondo sientes esa certeza de que todo estará bien, porque Dios está contigo.
Y bueno, pues yo en un punto me dije, ok, Evelyn, no es muy difícil distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. O es blanco o es negro. Ya tengo mi manual, o sea, mi Biblia nueva que ni siquiera había abierto para nada. El diablo ya no va a poder conmigo porque ya tengo discernimiento. No saben en serio la vulnerabilidad y humildad que se requiere para contar todo esto. Ok, entonces pues como te había comentado, ya tenía un poco de tiempo que había comenzado a hablar más con Dios y poco a poco, con mucha vergüenza, empecé a pedirle que me ayudara con ciertas cosas. Y algo que yo empecé a pedirle fue que me ayudara con mi TDAH. Me frustraba mucho porque sentía que me costaba mucho trabajo retener información, todo se me olvidaba y siempre fue algo muy pesado para mí que no importa cuánto me esforzara en crecer, en aprender, me parecía casi imposible porque no podía concentrarme. Entonces aquí el detalle es que hay que tener mucho cuidado con lo que pides, porque lamentablemente no siempre es Dios el único que está escuchando y el diablo es experto en disfrazarse de cosas buenas. Para esto, un amigo me había contado unos meses atrás que había comenzado un tratamiento de gomitas que tienen microdosis de hongos enteógenos, que se había comenzado a sentir muy bien. Y como yo a esta persona la conocía muchos años atrás, y veía que tenía muchos problemas tanto de memoria y también a veces de la nada me mandaba mensajes muy psicóticos, que de hecho por eso dejé de hablarle un tiempo, pero luego por cuestiones de la vida vuelvo a tener comunicación con él y yo la verdad ya lo veía muy centrado. Entonces él ya tenía tiempo contándome de este disque tratamiento y cómo es una maravilla y cómo le ha servido y shalalalala. Total, que al día siguiente que yo le pedí a Dios que me ayudara con este tema del TDAH, me llama mi amigo y me dice: me acaba de llegar un pedido. Te voy a obsequiar un paquetito de gomitas para que veas cómo te vas sintiendo. Total, que así fue, ese mismo día, todo sucedió tan rápido, yo dije, ok, yo le había estado pidiendo a Dios por esto, son microdosis, hongos que vienen de la tierra, son creación de Dios, pero claro que eso no era ninguna justificación. El pecado corrompió la creación de Dios y todo lo que originalmente era bueno y con otro propósito, el enemigo lo ha ido distorsionando. Y realmente cuando abres tantas puertas, Satanás puede nublar tu juicio. Es como si hasta cierto punto le llegas a dar tanto acceso que te puede llegar a controlar. Porque yo de verdad lo recuerdo ahora y digo, ¿cómo pude caer tan fácil? Ahora que según yo ya tenía más discernimiento y que hasta por simple lógica, no se necesita ser un genio para saber que las drogas jamás te van a llevar a nada bueno. Y solo un pequeño paréntesis para decirte que después descubrí que esta persona que me obsequió estas gomitas estaba igual de mal, pero claro que el diablo tenía que presentarse de manera que pareciera que esto sí le estaba funcionando. Pero bueno, volviendo a la historia, me dio un paquetito con 7 gomitas, me dice, mira, pues a modo de iniciación te recomiendo que te las comas todas. Para esto, pues él sabía que yo realmente, pues aparte de la marihuana, nunca había consumido alguna otra droga. Entonces me dice, no vas a sentir absolutamente nada, o sea, esto solo te va a relajar un poquito porque son dosis súper pequeñas, entonces me da las gomitas, él se había comprado una barra de chocolate y me da una pequeña porción, me dice, mira, también para que la pruebes. Me dijo, ahorita me voy a ir a mi casa y me voy a comer la barra de chocolate. Entonces dije, ok, pues yo también tengo toda la tarde libre, así que voy a comerme ahorita las gomitas a ver qué tal. Así sucede. A mi hija le dejó una paleta de dulce, él se va a su casa y bueno, pues ya un rato después empiezo a comerme las gomitas, me comí también el pequeño pedazo de chocolate y una vez me comí todo eso, inmediatamente en ese momento sentí la convicción del Espíritu Santo. Empecé a sentir una sensación de algo no anda bien, Evelyn. Lo que acabas de hacer está muy mal. Pasaron solo un par de minutos y mi hija se acerca a mí como si se estuviera ahogando con la paleta que le había dejado mi amigo. Y yo de que, a ver, yo estoy mal, así que me asusté muchísimo, le empiezo a golpear en la espalda, no sabía ni cómo actuar. Gracias a Dios me di cuenta de que al final era solo que se le había ido un poco de polvo que traía la paleta, de esos polvitos que truenan. Entonces, todo empieza mal. Yo estoy ahí de que toda angustiada. Después de que se me pasó el susto, me veo las manos y me da mucha risa porque luego me veo toda yo y digo, Diosito, ¿por qué me hiciste tan chiquita? Y me empieza a dar mucha risa porque todo se ve como muy gracioso, demasiado real, pero fue muy poco lo que me duró como que ese sentimiento. Después, ¡boom!, de la nada me entra mucha tristeza, porque estar bajo ese estado me hizo recordar esa temporada en la que consumía la marihuana y me pongo a recordar todos los ataques demoníacos que permitía a causa de eso. Me di cuenta de que hace mucho más atrás de lo que yo pensaba ya andaba muy mal y como te digo, para esto yo me siento muy triste, le marco a mi amigo que me dio las gomitas y le cuento lo que estoy sintiendo
Le digo, es que se me están viniendo muchos recuerdos. Y él me dice, pues qué bueno, siéntelos. Eso quiere decir que estás sanando. Solo permítete sentir. No sabes el coraje que me dio cuando me dijo eso. Inmediatamente le dije, no. Yo ya sufrí demasiado. Yo todo eso ya lo lloré meses y meses durante noches seguidas con la esperanza de que así como dices, un día por arte de magia ya me desahogara completamente y ya lograra sanar todo eso. Pero la realidad es que solo me sentía más y más miserable. Más me hundía en mi depresión. Además, Dios no quiere que voltee a ver lo que me dañó en mi pasado, porque hacer eso es volver a permitir que esos demonios que ya me atacaron en el pasado me sigan atacando en el presente. No, Dios no quiere eso. Y le digo, mira, yo sé que tus intenciones no fueron malas, pero eso estuvo mal. Le cuelgo y entonces me digo a mí misma, a ver, ¿qué puedo hacer? Los efectos no me los puedo bajar de ninguna manera, hay que estar muy alerta porque acabo de abrir portales y están atacando mucho a mi hija. Pero, ¿qué puedo hacer mientras tanto? En eso me paro y voy directamente por mi Biblia. Una Biblia que había comprado un mes atrás cuando recién decidí acercarme a Cristo, pero esa Biblia así como llegó la dejé en un mueble y no la abría para nada. Yo la veía y decía, ya luego la estudio, ya otro día, ya después. ¿Y la Biblia? Pues seguía intacta. Ok, pues en ese momento, por fin me nació ir por la Biblia. Entonces, ya que tomé mi Biblia, me voy nuevamente a sentarme en el sofá, abro la Biblia al azar y mis ojos se van a una oración que decía, solo me buscas cuando estás en problemas. ¡Wow! De hecho, lo leí en inglés. Mi primer Biblia fue esta en inglés y decía, you only look for me when you're in trouble. Solo me buscas cuando estás en problemas. Fue la primera vez que sentí que Dios me habló tan directamente, y es que las letras de esa oración las veía más resaltadas y más grandes, y el resto de las palabras de esa página las veía borrosas, y además bajo ese estado fue tan dramático todo. De inmediato me solté a llorar como no tienes idea, y me dije en voz alta, Dios me está hablando, Dios me está hablando. Y también pensé, wow, todo el tiempo fuiste tú. Tú eres el Dios verdadero, el único Dios. Para mí ya no existía la menor duda, y no solo por lo que leí, sino por lo que sentí. Era una certeza. Ese saber no se puede ni siquiera poner en palabras. Y claro que ese momento fue para mí también el detonante, el definitivo. Bastaron solo unos segundos para derrumbarme todo el sistema de creencias, e inmediatamente supe que quería vivir para Él y que ya no quiero estar sin Él. Jamás. Lo curioso es que esa oración que yo leí, ya busqué hasta con IA una parte de la Biblia que diga eso y no me sale algo así exacto como yo lo leí, y yo juro que eso fue lo que leí. Entonces Dios puso esas palabras ahí en ese momento. Ya después empiezo a voltear las páginas de la Biblia al azar y veo otra oración que decía, 2 amigos acaban de pecar. Y bueno, yo para esto me sentía tan mal porque sentí que Dios me estaba regañando, pero eso nunca fue una condenación. Él simplemente me estaba mostrando la verdad. Y Dios, todavía en su misericordia, después del mal que yo había hecho, Él sabía lo avergonzada que me sentía con Él. Así que me dio mi consuelo, porque después me llevó directamente al Salmo 51, que otra vez, les digo, yo jamás en la vida había leído una Biblia, y cuando compré esta, como te digo, la tenía intacta. Pero bueno, si me permites, quiero leer rápidamente el pedacito que yo leí del Salmo 51, y esta es de la Nueva Traducción Viviente. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión. Borra la mancha de mis pecados, lávame de la culpa hasta que quede limpio, y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado, he hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre, y aún ahí me enseñas sabiduría. Purifícame de mis pecados y quedaré limpio.
Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuélveme la alegría. Deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados. Quita la mancha de mi culpa. Y bueno, ahí no se termina, pero hasta ahí fue donde leí en ese momento. O sea, no leí una sola palabra en la Biblia que no conectara con mi situación en ese momento. Y bueno, para esto se estaba acercando la hora de ir a recoger unos pasteles japoneses que mi familia y yo habíamos pagado por adelantado. Y yo ya me había comprometido a ir a cierta hora, porque si no llegas a tiempo, la camioneta de reparto se va y pierdes tu depósito. Así que le marco a mi papá y le explico que no puedo manejar por toda mi situación, le conté todo. Y él ni siquiera se lo tomó a mal porque me conoce bien y sabe que yo jamás hubiera consumido alguna sustancia solo por diversión o curiosidad. Así que él me llevó, recojo los pasteles, pero también tengo que pasar a casa de mi mamá a dejarle su pastel y a recoger unas cosas que tenía ahí. Llego, le cuento las cosas y tampoco me lo toma mal porque nuevamente también sabe que no lo hice con malicia. Y para esto mi hija se estaba comportando muy raro desde que estábamos en mi departamento y cuando veníamos en la camioneta venía pegándole a la camioneta, venía llorando y estando en la casa seguía llorando, se puso a gritarle cosas muy feas a mi mamá, cosa que ella no hace. Entonces mi mamá se enoja, la regaña y yo me siento muy culpable y le digo no la regañes, es mi culpa, yo abrí portales y la están atacando mucho. Para esto yo entro a un cuarto a tomar una ropa y cosas que había dejado en casa de mi mamá y en ese cuarto había un espejo y cada que pasaba por el espejo algo me decía que volteara. Pero yo me decía, no voltees, Evelyn, este sentimiento no viene de algo bueno. Salgo, acomodo mis cosas, me vuelvo a meter como 2 veces más por cosas que se me olvidaban y seguía sintiendo como algo que quería que volteara. Para esto le mando mensaje a Dari. Le escribo, estoy experimentando un ataque espiritual en estos momentos, me comí unas gomitas con hongos, no es para asustarte, estoy bien, pero ¿crees que podamos hablar en un rato más? Luego empiezo a sentir como una sensación rara en el estómago. Voy al baño, pero pues nada. En el baño había mucho silencio y empiezo a escuchar unos gritos horribles a lo lejos. Eran iguales a los que había escuchado cuando les conté lo de que en una meditación le pedí discernimiento a Dios. Eran muchos gritos y de agonía. Yo estoy casi 100% segura de que así es como se escucha el infierno. Total, inmediatamente dije, no, qué miedo, tengo que salirme de aquí. Pero enfrente estaba el vanity, con un espejo muy grande a lo ancho. Y esa sensación de querer mirarme en el espejo me gana. Me acerco y veo mi rostro. Era mi rostro, pero en mi mirada podía ver a Satanás. Inmediatamente supe que era él. Y es como si estuviera dentro de mí, o sea, es mi rostro, mis ojos, pero con una mirada con tanto, pero tanto odio, una mirada con una rabia que no puedo describir de verdad. Estaba muy enojado, muy enrabietado, porque sabía que ya me había perdido totalmente, que tan solo 1 hora atrás yo ya me había entregado ahora sí definitivamente a mi Padre Celestial. Y sí debo decirte que a pesar de que desde pequeña he visto tantas cosas tan horribles, verlo a él como si estuviera dentro de mí, ver esa mirada enrabietada por mucho ha sido lo más terrorífico que he visto en toda mi vida. Ahorita ya no la recuerdo con esa nitidez porque Dios sabía que a mí me atormentaba mucho esa imagen que tenía tan grabada en mi mente. Solo se los puedo contar con detalle porque en su momento se lo conté a algunos familiares. Total, que fueron solo unos cuantos segundos los que yo pude aguantar mirarme. Yo tomo un poco de conciencia y me retiro inmediatamente del espejo. Y me salgo del baño y para esto escuché que me estaba entrando una videollamada de mi prima Dari. Le contesto, me voy al baño otra vez, o sea, eso ya ni lo pensé, fue por pura inercia, más que nada para que mis papás y mi niña no escucharan porque estaban en la sala y pues iban como a preocupar más por mí. Entonces contesto la videollamada, corro al baño y le grito, acabo de ver al diablo, acabo de ver al diablo. Bueno, se lo dije en inglés, I just saw the devil, I just saw the devil. Y me pregunta de que, ¿qué pasó? Está como sacada de onda de que, oye, pero pues, ¿por qué consumiste eso? No entiendo nada. Pero en ese momento no podía explicarle bien, así que le dije, ¿sabes qué? Dame 1 hora. En lo que termino de hacer unas cosas aquí y me voy para el depa, sirve que se me pasa un poco el efecto.
Así fue, en camino de regreso a mi depa, pues mi papá manejó nuevamente y por poco hasta chocamos. O sea, yo decía, Dios mío, yo solo quiero llegar al depa ya todos sanos y salvos y esperar a que ya pronto se me pase esto. Entonces, gracias a Dios, llego al depa y poco tiempo después ya pude sacar esa droga de mi sistema y ya para eso le hago la videollamada a Dari y estoy volteando alrededor y le digo, ok, parece que ya volví a la normalidad y le cuento todo. Nuevamente lloré mientras le contaba algunas cosas. Y al final, gracias a Dios, pudo terminar hasta en risas, porque me dice Dari que justo estaba hablando con su hermano diciéndole de que, oh, con Evelyn dijimos que ya no vamos a tomar nada de alcohol, mucho menos drogas, que para aclarar son cosas que desde antes no hacíamos. O sea, si alguna vez llegábamos a tomar, jamás era hasta emborracharnos. Y yo, como ya les había dicho anteriormente, yo solo consumí la marihuana una temporada. O sea, que ella lo decía en plan de que si desde antes no lo hacíamos, pues mucho menos ahora. Y está de que teniendo esa plática con su hermano y en eso le llega mi mensaje, hey, estoy experimentando un ataque espiritual, me comí unas gomitas con hongos. Lo que pagaría por ver la cara de Dari en esos momentos. No, nosotras nada de alcohol, mucho menos drogas. ¡Ting! Mi mensaje, hey, estoy drogada. Y es que me da risa porque desde que contesté la videollamada, o sea, su cara de confusión y yo así de, ni yo lo entiendo, créeme. No sé cómo caí tan fácil, pero bueno, como les digo, fue una experiencia de muchas emociones, fue algo muy fuerte, pero me alegra que al final pudiera salir hasta una que otra risa de esta experiencia. Y algo que me dijo Dari referente a lo que vi en el espejo fue que Dios permitió que lo vieras para mostrarte lo real que es Satanás. Y realmente sí lo sentí así, porque yo en el pasado no creía del todo en su existencia. Pero a ver, aquí no terminó esa locura de día. Esa noche, ya al acostar a mi hija, me empezó a decir cosas que dije, es increíble cómo Dios siguió hablándome a través de ella y, bueno, literalmente tuve que anotar las frases que me dijo en las notas de mi celular para no olvidarlas. Y entre ellas me dijo, en esta vida no tienes que hacer cosas malas, tienes que hacer cosas de los angelitos. Vive la vida, pero en esta vida no hagas cosas malas, solo haz cosas de los angelitos. Y de hecho ya en un punto la grabé en las notas de voz y miren lo que me dijo. Necesito que tú te portes bien, porque si no, se te pega la mala. Necesito que tú te portes bien, porque si no, se te pega la maldad. O sea, mi niña de en ese entonces 6 años me dijo eso. Esta es la importancia de vivir bajo la gracia de Dios y protegernos de la maldad, ya que cuando caemos en el pecado le abrimos la puerta a estos demonios. Y a ver, probablemente habrá quienes quieran desacreditar mi testimonio por el simple hecho de que estaba bajo esa sustancia cuando experimenté todo eso, pero yo sé lo que vi y lo que sentí. Y a ver, estoy editando el video y creo que también es muy importante añadir que las microdosis de hongos enteogénicos no están diseñadas para causar alucinaciones. Una microdosis significa que se toma una cantidad muy pequeña, tan baja que no alcanza a producir los efectos psicodélicos o viajes que la gente asocia con estos hongos. Estas gomitas que yo consumí contienen una cantidad tan pequeña de psilocibina que no están siquiera diseñadas para alterar la realidad, pero sí pueden aumentar la sensibilidad sensorial, que es lo que a mí me sucedió, como les comentaba, simplemente veía todo con mayor realismo. Además, recordar que este tipo de experiencias paranormales, como les comentaba desde un inicio, eran algo súper común en mi vida, claramente aún sin consumir ninguna sustancia, porque como les digo, tengo recuerdos desde muy pequeña. Obviamente el haber consumido esta sustancia le abrió las puertas a estos demonios y me hizo más susceptible a experimentar cosas que les recuerdo toda mi vida había experimentado. Y me gustaría testificar muchísimo más sobre lo que Cristo me ha mostrado y lo que ha hecho en mi vida y en mí y todo lo que sigue haciendo, pero jamás terminaría de contarles. Y este video ya de por sí es demasiado largo, así que por ahora solo los puedo invitar a que se suscriban para acompañarnos en este proceso y platicar de otras cositas más a profundidad. Pero bueno, si te das cuenta, cómo un berrinche de niña me llevó a todo eso. Tuve que pasar por todos esos años de sufrimiento para entender
que Dios no es un as bajo la manga. Dios no es algo que tengamos en nuestra vida como algo complementario. Dios debe ser la base de nuestra vida, y para que se convierta en la base de nuestra vida, debemos vivir conforme a sus enseñanzas y tratar de reflejar a Cristo en todas nuestras acciones, ya que una cosa es identificarte como cristiano y otra cosa es caminar con Cristo. Algo que le agradezco tanto a Dios es que al principio, cuando recién me acerqué a Él, hizo que me olvidara de todo lo que llegué a practicar en la nueva era. Es como si me hubiera borrado la memoria, y se lo agradezco tanto porque siento que en ese proceso tan difícil, tener flashazos de esa temporada de mi vida tan oscura me hubiera desencadenado respuestas emocionales muy fuertes. Que después de un par de meses sí empecé a recordar gradualmente una parte de lo que hice y mucho de lo que pensaba. Y yo decía, wow, pero qué locura, es que esos pensamientos que yo tenía ya no eran míos, me estaban controlando. Pues claro, les estaba dando demasiado poder sobre mí. Y sí fue algo difícil, no lo voy a negar, pero al menos llegaron en un momento donde yo ya me sentía más fortalecida por Dios, y pues llegaron porque tenía que compartir mi testimonio. Hace tiempo leí una frase que se me quedó muy grabada. Decía, la ultimada conspiración es romper nuestra conexión con Dios para arrastrarnos al infierno. ¿Y cuánta razón tiene? Es un plan que está en todo el mundo. Y cuando te pones tus lentes de cristiano, como dice un amigo, se vuelve tan evidente. Lo podemos ver en la música, cómo se ha normalizado la violencia, la promiscuidad. Lo vemos en las películas de Hollywood, donde el ocultismo se presenta como algo bueno e inofensivo. Lo vemos en las redes sociales, donde se glorifica el consumismo y la pornografía. No sigas cayendo en la trampa. Cristo te está buscando. Acércate a Él, porque solo en Él encontrarás la verdad, la paz y la plenitud que tu alma ha estado buscando. No hay más caminos. Él es el camino. También hace poco escuché a una ex New Ager decir que todo aquel buscador de la verdad terminará encontrando a Cristo, porque Cristo es la verdad. No sé quién deba escuchar esto, pero ya no busques más. Esto viene de alguien que ya buscó por todos lados. Yo ya lo viví, ya lo sufrí. No hay más que buscar. Cristo es la respuesta. Si llegaste hasta el final, quiero agradecerte y, por supuesto, invitarte a que te suscribas al canal para que sigamos creciendo juntos en esta hermosa aventura. Que Dios te bendiga y nos vemos hasta el próximo video. Chao. El texto, el único texto que se salvó ahí, dice: perdiéndote a ti mismo para convertirte en nada.